Shalom, Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque nos permite compartir su santa y divina palabra. Seguimos con este diplomado en escatología. Estuvimos viendo la semana pasada las 7 semanas de Daniel. Estuvimos analizando Daniel capítulo 9. Nos quedamos en Daniel capítulo 9, versículo 27, donde estuvimos hablando de la semana 70. Y en esa semana 70 vimos que el anticristo ha de hacer un pacto con Israel. Y eso ocurrirá cuando se acabe la dispensación de la gracia, porque se ha detenido el tiempo, se ha detenido en la semana 69, ya que, como dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Cristo vino a morir por los pecados, vino por el pueblo de Israel, vino a morir, pero los suyos no les recibieron, es decir, el pueblo de Israel no les recibió. Por eso es que dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde ahí vemos entonces que entra la dispensación de la gracia, ya que como el pueblo de Israel les rechaza, entonces se va a los gentiles y se detiene el reloj de Dios en la semana número 70, Daniel 9:27. Y para iniciar vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han estado activo en este diplomado en escatología. No mencionaremos por nombre porque son muchos, para que no se nos escape algunos, pero sí tenemos de diferentes países que están participando en este diplomado, desde República Dominicana, donde tenemos la mayor cantidad de estudiantes, Cuba, Venezuela, El Salvador, Bolivia, de México, de Estados Unidos, y tenemos de varios países, de Argentina creo que tenemos algunos. Y Dios les bendiga de manera especial. Si tienen algunas preguntas, estos son temas escatológicos, son temas que muchos tienen algunos puntos de vista diferentes. Si tiene un punto de vista diferente, puede expresarlo o puede dejar tu pregunta si tiene alguna duda y la responderemos. Algunos le hemos respondido directamente en los comentarios, que han hecho algunas preguntas acerca de esto. Y sabemos que la semana 70 de Daniel ocurre justamente con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Ocurre y comienza de nuevo el reloj de Dios para que le queden a este mundo 1007 años. Entonces va a ocurrir el arrebatamiento. Hay diferentes términos que se utilizan para el arrebatamiento. Tenemos rapto, tenemos la segunda venida, tenemos el arrebatamiento, el traslado de los cristianos. Eso es lo que estamos esperando. Hay algunos que creen que el arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo, pero sabemos y vamos a ver más adelante que no dice la palabra de Dios. Algunos piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación. Ese va a ser otro tema que vamos a estar tratando. En el día de hoy vamos a estar hablando del arrebatamiento. Deje su comentario, póngase presente para saber que están activos.
Si tienen algunas preguntas pueden hacerlas, si tienen algunos comentarios pueden hacerlos, y en la próxima clase podemos responder públicamente esos temas, o se lo vamos respondiendo directamente en los comentarios. Dios bendiga. Hay muchos que se han sentido edificados. Sabemos que la semana 70 de Daniel se cumplieron justamente las 69 semanas. Se cumplieron al pie de la letra. Se cumplió todo lo que Dios había dicho, y por lo tanto creemos que se seguirá cumpliendo todo lo que Dios ha dicho, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Al final de este diplomado va a haber una evaluación para los que cumplan con los requisitos para tomar esta evaluación, que es dejar sus comentarios y ver que están activos. Entonces le enviaremos la evaluación para obtener el certificado a nombre de Shalom Theological University, la Universidad Teológica Shalom. Y ya hay algunos que obtuvieron ya su beca para el asociado en formación teológica. Iniciaremos el 25 de julio el asociado en formación teológica. Solamente tiene que invitar a 10 personas a integrarse a este diplomado. Todavía hay tiempo para aquellos que califican para este diplomado. Necesitan contactarnos vemos que desde México, desde Venezuela específicamente se inscribió un grupo nuevo, y nuestra hermana Ledis ha referido un grupo. Esperamos que ese grupo concluya este diplomado, y si concluyen, entonces ella va a obtener su beca para estudiar el asociado en formación teológica, que va a comenzar desde que termine este diplomado. La semana siguiente comienza el asociado en formación teológica. El asociado en formación teológica es importante, ya que es un requisito para formar parte de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos. Esta asociación, como hemos dicho anteriormente, está acreditada y está registrada aquí en Estados Unidos en inglés, y en República Dominicana en español, para abarcar ambas lenguas, tanto la lengua inglesa como a todos los hispanos, los de habla hispana, español. Y a los que terminen el asociado, entonces se le dará, a los que terminen el asociado se le dará una membresía por un año gratis en la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos. A los que terminen al asociado en formación teológica, les animamos, invite a 10 de sus hermanos de la iglesia, de sus hermanos que ustedes conocen en Cristo, para que formen parte y se integren a este diplomado en escatología y obtengan su certificado totalmente gratis, que lo estaremos enviando por correo regular. Por eso necesitamos que envíen sus direcciones completas, porque cuando enviemos algo, si la dirección no está completa, no podremos hacerlo. Es decir, nos envían su dirección completa. En el formulario de inscripción se pide la dirección, pero algunos ponen la dirección incompleta. Pero es necesario para los que terminen en este diplomado, terminen la evaluación y hagan todas las asignaciones, entonces obtendrán su certificado. Se invita a 10 hermanos a este diplomado, que todavía hay tiempo. Entonces obtendrán una beca para el asociado en formación teológica, y si terminan el asociado en formación teológica tendrán la membresía por un año en la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos.
Entonces vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Si tienen algunas preguntas pueden hacerla, pueden escribirnos, dejar sus mensajes. Vamos a estar hablando del arrebatamiento. Si tienen alguna pregunta de las 70 semanas de Daniel, háganla, pueden dejarla en los comentarios. Si tienen algunas preguntas acerca del arrebatamiento, pueden hacerlo. En esta clase vamos a estar tratando de abarcar lo más que podamos en esta hora. Vamos a tratar de durar 1 hora en esta clase acerca del arrebatamiento. Es un tema que se lleva más tiempo, pero vamos a tratar de ser lo más conciso y preciso posible. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 vamos a estar leyendo, y vemos que el encabezado en la Reina Valera 1960 dice la venida del Señor. Vamos a estar leyendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios añada sabiduría y bendición a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Este es uno de los pasajes bíblicos acerca del arrebatamiento de la iglesia. En este día vamos a estar tocando algunos puntos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a estar viendo el Daniel 9:27, cuando nos habla de la semana 70. También vamos a estar hablando, hay algunos temas que se conjugan porque de inmediatamente entonces viene la gran tribulación, pero ahí mismo viene las bodas del Cordero, que son dos temas que vamos a tratar más luego. Y también vemos que está el milenio y la segunda, antes del milenio, entonces la segunda venida visible de Jesucristo, que vamos a ver que no es lo mismo arrebatamiento y la segunda venida visible de Jesucristo. Hay muchas confusiones acerca de este tema, porque algunos creen que la segunda venida y el arrebatamiento es lo mismo, pero vamos a ver la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida visible de Jesucristo. Vamos a ver que Jesucristo enseñó que Él vendría. Vamos a ver en las epístolas, habla mucho de eso. Vamos a estar viendo, entre otras cosas, la tribulación la vamos a ver después. Vamos a ver que Cristo viene por nosotros. Vamos a estar analizando 2 de Timoteo 4:8. Vamos a ver qué es el arrebatamiento de la iglesia, quiénes participarán en el arrebatamiento de la iglesia, en qué tiempo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia,
y el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Vamos a ver la diferencia entre esto. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Y vamos a ver las señales que habrán del arrebatamiento y qué debemos hacer nosotros. Vamos a tratar de hacer esto y de ver cómo abarcamos esto. Solamente vamos a ver si tenemos este solo video para la clase número 2. Vamos a tratar de que sea de 1 hora. Y vemos en Daniel capítulo 9 versículo 27, que fue donde nos quedamos en la clase anterior. Vamos a ver la semana 70. No vamos de nuevo a analizar la semana 70, sino vamos a ver a dónde nos quedamos para de ahí continuar. Y vemos que en Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana, es decir, está hablando de una semana. Y vimos que se está hablando de semana de años. Una semana quiere decir 7 años. Y por otra semana, es decir, y por 7 años más, que es lo que faltan, van 69 semanas. Lo vimos en la clase anterior y vemos que falta una semana que se cumpla. Se cumplieron las 69 semanas de Daniel al pie de la letra. Lo vimos los días, sacamos el cálculo de cuántos días eran y vimos que se cumplió al pie de la letra desde el edicto hasta esa fecha de 173.880 días, que fueron las 69 semanas, 483 años y años, calculándolo con el pueblo de Israel, que de 360 días. Y dice: y por otra semana confirmará el pacto con mucho. Aquí está hablando directamente del anticristo, está hablando del falso Mesías que viene a hacer un pacto con Israel por 7 años. Y vemos que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Eso lo vimos en Apocalipsis. Es decir, de esto vamos a hablar, pero antes de que esto ocurra, tiene que terminar la dispensación de la gracia. Y ya el Espíritu Santo, ya Dios no va a estar tratando con la iglesia, sino que la iglesia va a estar en su presencia en las bodas del Cordero. Pero aquí en la tierra entonces se vuelve la atención a Israel y comienza de nuevo el reloj profético en la semana 70, que el anticristo va a tratar y hacer pacto con el pueblo de Israel. Pero vemos en Primera de Tesalonicenses como nos habla una cita bien clara que nos habla del arrebatamiento, y vemos que nos dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para Dios, el que parte de esta tierra en Cristo Jesús no muere, sino que duerme, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. No está diciendo que no nos vamos a entristecer cuando alguien parte con Jesucristo, algún ser querido, algún hermano querido. Cuando parte con Jesucristo sí nos vamos a entristecer, pero no como los que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza es que lo vamos a volver a ver. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que sí lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios va a traer con Jesús a los que duermen, a los que han partido con Cristo, porque dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Pablo estaba esperando la venida de Cristo en ese momento, en ese tiempo, porque hay que estar viviendo como si viniera en ese tiempo. Y Pablo sabía que nos
se había dicho el día ni la hora, pero que iba a venir cuando no lo esperaban. Pablo esperaba que viniera en esa época, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a ir antes en el arrebatamiento que los que han dormido. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y por qué dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios? ¿Por qué dice eso? Si vemos en Apocalipsis cómo se le dice a Juan que subiera, ven, sube. Es decir, con esa voz potente, como dice aquí, con trompeta de Dios, no es con una trompeta, sino con la fuerza de la voz con la cual va a decir, iglesia sube, como va a decir que subamos, y el Espíritu Santo que está en nosotros va a subir, va a llevar, y vamos a ver hacia dónde, a la iglesia. La va a levantar cuando con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Jesucristo descienda del cielo. Y cuando esa voz suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Pero todo eso, como dice primero, no es que va a venir después al año. No. Porque vamos a ver en la Biblia que dice en un abrir y cerrar de ojo. Abre y cierra los ojos. ¿En qué tiempo? En milésima de segundo. Se abre y se cierran los ojos. Ahora mismo acabo de abrir y cerrar, cerrar y abrir los ojos. Y vemos que es rápido. Entonces esto va a ocurrir. Los muertos en Cristo, cuando habla de los muertos en Cristo, están hablando de los que partieron de esta tierra con Cristo. Es decir, los que les sirven a Cristo y partan de esta tierra van a resucitar primero, resucitar con un cuerpo glorificado. Y dice, luego nosotros los que vivimos en ese mismo abrir y cerrar de ojo, se resucitan los muertos. Y ahí mismo entonces, desde que resucitan los muertos, ahí mismo vienen los que hayamos quedado. Si viene ahora mismo Cristo, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Como dice arrebatados, es decir, el arrebatamiento. Por eso queremos decirle arrebatamiento. Muchos le llaman rapto, que también es al tomar algo de repente. Raptaron, un arrebato, es decir, de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver más adelante cómo nos dice la Biblia. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo que resucitan. Entonces seremos arrebatados juntamente con ellos. Resucitan esos muertos y ahí mismo nosotros entonces somos transformados. Se nos da un cuerpo transformado. Este cuerpo corruptible se transforma en uno incorruptible, como el de Jesucristo cuando Él resucitó. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, que en el arrebatamiento Jesucristo no viene a la tierra, no pisa. Vamos a ver esa diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida. Y vamos a ver más diferencia más adelante. Pero aquí dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. A partir de ahí ya vamos a estar siempre con el Señor. Y vamos a ver qué va a ocurrir más adelante. En la clase que viene vamos a ver que de parte nuestro va a ocurrir las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, vamos a ver más adelante que va a ocurrir eso, y vamos a hablar de las bodas del Cordero en la clase que viene, que va a ocurrir en las bodas del Cordero, cómo va a ser, qué va a estar pasando, qué tiempo va a durar, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Tenemos que alentarnos porque seremos arrebatados juntamente con los que han partido y nos veremos, nos encontraremos. Será un momento de regocijo, será un momento que tal vez no nos veamos ustedes y yo, tal vez en esta tierra no nos veamos personalmente, pero en el arrebatamiento allá con Cristo Jesús, en ese regocijo, muchos nos reconozcamos, me reconozcan, lo reconozco, y nos gozaremos y hablaremos de este momento que estamos hablando, de este arrebatamiento. Entonces el arrebatamiento es eso, es la resurrección de los muertos en Cristo, juntamente con lo que estamos en Cristo, que hayamos quedado, para recibir al Señor en el aire y así estar juntamente, siempre con Él. Nos vamos desde ahí para las bodas del Cordero. Es decir, esto es el arrebatamiento. Y Jesús habló mucho del arrebatamiento. Jesús lo habló en 1 Tesalonicenses. Aquí vemos que se habla de eso. Vemos en 1 de Corintios. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Vamos a ver qué dice de lo que le estábamos hablando. He aquí os digo un misterio, algo que no había sido revelado. No todos dormiremos, lo que acabamos de ver, pero todos seremos transformados, lo que acabamos de decir. Si nosotros vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo glorificado. Y dice en el versículo 52 de 1 de Corintios capítulo 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, abre y cierra los ojos, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Incorruptible es decir que no se corroe, que no se desgaste, es decir, va a ser un cuerpo que no muere, un cuerpo que no envejece, un cuerpo glorificado. Eso es lo que nos promete Dios en un abrir y cerrar de ojos. Ya vemos que va a venir con trompeta de Dios, con una voz potente a buscar a su iglesia. Jesucristo bien nos dijo en Juan 14 que no se turbe vuestros corazones, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, y si me fuere, volveré. Él fue a preparar. Ya esas moradas están preparadas para que nosotros estemos con el Señor. Las epístolas no hablan mucho de esto. En Filipenses 4:5, Hebreos 10:37, Santiago 5:8 y 9, Apocalipsis 22:10 nos hablan de esto. Pueden buscarla, pueden leer estas citas bíblicas acerca de el arrebatamiento de la iglesia, donde nos enseña la palabra de Dios en 1 Corintios 1:7, 1 Tesalonicenses 1:9 y 10. Cuando Pablo usa la forma nosotros en 1 Corintios, donde leímos 15:51, y en 1 Tesalonicenses 4:17, muestra que él tenía esa esperanza. Pablo tenía esa esperanza de que iba a ser en ese momento. Y también nosotros tenemos la esperanza de que sea en este momento y no veremos la primera muerte. Vemos entonces ya la gran tribulación va a ocurrir aquí, va a ser una tribulación, pero vamos a ver segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Segunda de Timoteo 4:8. Vamos a ver, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Porque después del arrebatamiento viene el tribunal de Cristo. No para condenación, no para ver si vamos a ser salvos o no, sino para premiarnos conforme a lo que hayamos hecho. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A los que aman la venida de Cristo, es para ellos esta promesa. Como dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hay una corona de justicia guardada para los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amamos su venida, esperamos su venida. Y Pablo la amaba tanto que él hablaba como que él sería parte de los que estaban vivos, de los que habían quedado, de que el Señor vendría en esa época en la cual él vivía. Entonces ahí vemos que todo cristiano tiene que amar la venida de Cristo, el arrebatamiento. Entonces ya vimos que es el arrebatamiento. Lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4:17, lo que estuvimos leyendo. El arrebatamiento es el levantamiento de los muertos en Cristo juntamente con los que quedemos en Cristo Jesús. Entonces, esa es una pregunta. Si está participando, respóndenos esa pregunta ahí en los comentarios. ¿Qué es el arrebatamiento? Respóndanos esa pregunta, que es parte de las asignaciones. Respóndanos esa pregunta aquí en los comentarios. ¿Qué es el arrebatamiento? Vimos ahí en 1 Tesalonicenses, que acabamos de analizar, qué es el arrebatamiento de la iglesia. Como dice, seremos arrebatados. Entonces por eso le llamamos el arrebatamiento. Por eso estamos hablando del arrebatamiento que viene antes de que comience la semana 70 de Daniel. Porque desde que nos vayamos nosotros, por eso es que desde ahora ya se está preparando el ambiente para el anticristo. El anticristo no va a ser heterosexual, el anticristo va a ser una persona homosexual, como dice la Biblia, que no va a tener el afecto natural hacia las mujeres que debe tener un hombre. Entonces, todos estos movimientos, toda esta agenda en todos los países que están estos grupos para legislar, eso es preparándole el terreno al anticristo. Eso va a ocurrir, y cuando nosotros nos vayamos, entonces va a tomar el dominio mundial el anticristo, y va a reinar y a gobernar desde Israel, y va a dirigir al mundo, va a traer una supuesta paz, va a traer, y vamos a ver más adelante en la gran tribulación lo que va a haber, el inicio de la gran tribulación, el desarrollo de la gran tribulación y el final de la gran tribulación lo vamos a estar viendo en otro tema. ¿Quiénes participarán del arrebatamiento? Aquí vimos en 1 Tesalonicenses, van a participar los muertos en Cristo y los que estamos en Cristo Jesús, los que estemos inscritos en el libro de la vida. Esos vamos a estar. Pero respóndanos esa pregunta: ¿qué es el arrebatamiento? De eso es que estamos hablando. Déjenos el comentario qué es el arrebatamiento, y si tiene algún comentario o alguna pregunta puede hacerla. Pero aquí abajo es la asignación número 1 que de esta clase, que nos deje su respuesta de lo que es el arrebatamiento. Quiero ver respuesta de lo que es el arrebatamiento.
¿En qué tiempo va a ser el arrebatamiento? Ya lo vimos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Ya lo vimos. En el 51 dice: he aquí os digo un misterio. Misterio es descubrir algo que no se sabía. No todos dormiremos. Si de esto no se había hablado, del arrebatamiento, de que la iglesia será levantada, porque se hablaba de Israel. Israel no va a ser arrebatada. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? ¿En qué tiempo va a ser el arrebatamiento? En un abrir y cerrar de ojos. En ese momento va a ser rápido. No es como en la segunda venida, que todo ojo le verá. En un abrir y cerrar de ojos, viene y se va, se desaparece los cristianos de esta tierra a nivel mundial. Por eso va a haber un caos. Porque usted se imagina que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, no en un segundo, no en un minuto, ¿cómo le va a ver todo ojo en un abrir y cerrar de ojos? Un abrir y cerrar de ojos es para arrebatar a la iglesia, no para venir aquí. Dice en 1 Tesalonicenses, que estuvimos viendo, que habla de que Él va a estar en el aire. No va a venir a la tierra, no va a poner sus pies en la tierra en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va? ¿Qué tiempo va a durar? Un abrir y cerrar de ojos. En ese tiempo va a ser el arrebatamiento. Ahora vamos a ver las diferencias entre arrebatamiento y la segunda venida visible de Jesucristo. El arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, no todo ojo le verá. Los muertos en Cristo y los que estemos en Cristo Jesús le vamos a ver. Son acontecimientos separados. Vamos a ver el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos. Ya lo vimos. Solo los cristianos lo ven. En la segunda venida, Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, que en la segunda venida todo ojo le verá. En el arrebatamiento, solo los muertos en Cristo y los que estemos en Cristo Jesús, los que hayamos quedado, le veremos. Y miren cómo dice aquí: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, el imperio romano, los judíos, el pueblo de Dios, todo ese grupo que participó, que mataron a Jesucristo, lo crucificaron, lo verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Se van a lamentar porque aquel del cual se burlaban, porque de aquel del cual crucificaron, eso que le traspasaron, eso que le injuriaron, eso que le persiguieron, porque cuando persiguen a uno de Cristo, están persiguiendo a Cristo, porque Cristo está en ellos. Por eso Jesucristo le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo perseguía a los cristianos. Los cristianos tienen a Cristo. Entonces, perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo.
Por eso van a ser lamentaciones. Esa es la primera diferencia en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. No todo ojo le verá, solo los cristianos le veremos. En la segunda venida, todo ojo le verá. Número 2. En el arrebatamiento viene por su iglesia. Ya lo vimos, 1 Tesalonicenses. Ya lo vimos que viene por los muertos en Cristo y los que hayamos quedados, que estemos en Cristo Jesús. Viene por su iglesia. En el Apocalipsis, Jesucristo viene con su iglesia. Entonces no puede ser en la segunda venida que venga a arrebatar a su iglesia, porque viene con su iglesia, y si viene con su iglesia es porque antes se fue, 7 años antes se ha ido. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Ahí viene Cristo Jesús. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Vamos a ver que en la gran tribulación va a venir un caballo blanco. Pero vamos a ver que aquí el que viene, sí, la diferencia es quién está en el caballo blanco. En este caballo blanco dice que el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Jesucristo. Fiel con F mayúscula, verdadero con V mayúscula. Los demás son infieles y falsos. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, el Verbo de Dios. Jesucristo es un título. El Verbo de Dios es el nombre eterno de Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿De quién están hablando? ¿A quienes se les viste de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos? Vestido de lino finísimo. ¿A quienes se le viste de lino fino, como nos dice en Apocalipsis? ¿Qué dice Apocalipsis 19:7? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Vamos a hablar más adelante de eso. Y su esposa se ha preparado. Y a ella, ¿a quién? A la esposa, a la iglesia, se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino. Es decir, que cuando la iglesia sea arrebatada, se le va a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas ¿de quién? De los santos. No de los ángeles, de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que tienen al santo en su vida, a Jesucristo. Los que están en Cristo se le dan lino finísimo. Es decir, vemos ahí la diferencia. En el arrebatamiento se lleva a la iglesia. En la segunda venida viene con la iglesia montados en caballo blanco. Que tú no sepas montar caballo, va a aprender. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, se viste de lino fino a los santos. Los ángeles no han experimentado la redención, no han experimentado el pecado. Los humanos hemos experimentado el pecado y se nos vestirá de lino
finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. En la segunda venida la iglesia viene con Cristo vestida ya. Lo vimos que la iglesia será vestida y vimos que la iglesia vuelve con Jesucristo. La diferencia, el arrebatamiento, la iglesia se va. En la segunda venida viene con Jesucristo. Número 3, Jesús se queda en el aire en la segunda. En el arrebatamiento Jesús se queda en el aire. Ya lo vimos. En la segunda venida Jesús pone su pie. ¿Qué dice Zacarías? Vamos a buscar. Vamos a buscar Zacarías capítulo 14. Pueden buscarlo. Zacarías 14, versículos 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. En la segunda venida pone sus pies en la tierra que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Viene Jesucristo. Israel siendo atacada por el anticristo. Israel siendo atacada por los ejércitos que están a favor del anticristo. Pero viene Cristo con su iglesia, con poder, a defender al pueblo de Israel. Diferente al arrebatamiento. En el arrebatamiento es en el aire. En la segunda venida, sobre sus pies, sobre la tierra. Siguiente diferencia: no hay señales en el cielo. En un abrir y cerrar de ojos se fueron. Solamente aquí en la tierra se quedan las señales de que hubo un caos en esta tierra. En la segunda venida hay grandes señales. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28 nos habla de esto. Vamos a ver Lucas capítulo 21, versículo 28. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Vemos ahí las señales que habrán. Lo pueden buscar, lo pueden analizar ustedes también. Lucas. Vemos estas señales. Número 1, la señal fue que ese es un abrir y cerrar de ojo. Solo los cristianos lo ven. En la segunda, eso en el arrebatamiento. En la segunda venida, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Número 2, viene por su iglesia en el arrebatamiento. En la segunda venida viene con su iglesia. Apocalipsis 19:11 al 14. Número 3, Jesús se queda en el aire en el arrebatamiento. En la segunda venida viene y pone sus pies en la tierra. Número 4, no, en el arrebatamiento no hay señales en el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, en menos de un segundo, ¿qué señal? No hay. En la segunda venida hay señales. Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28.
Entonces habrá señales en el sol, en la luna. Aquí dice la venida del Hijo del Hombre. Lo pueden buscar. Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28. También lo habla en Mateo y lo habla Marcos. Pero vamos a ver aquí Lucas 21, 25 al 28. La venida del Hijo del Hombre. Cuando Él venga, en la segunda venida visible, va a haber señal. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes. Harán lamentación por Él. Como vimos, todas las naciones confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Porque viene Jesucristo ya no como una oveja para dar su vida por nosotros. Ahora viene con todo su poder, el Todopoderoso, desfalleciendo los hombres, el versículo 26 de Lucas 21, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber señales. Entonces verán al Hijo del Hombre, a Jesucristo, el Hijo del Hombre, Hijo con H mayúscula, del hombre, también con mayúscula, está hablando de la humanidad. Ese Jesucristo que traspasaron, que lo van a ver, aquel que traspasaron, que vituperaron, que por cierto no tiene la imagen que se ha creado hoy en día. Hay muchos que tienen revelación, dizque con Jesucristo, pero tienen una revelación con el Cristo tradicional de la iglesia tradicional. Si quieren saber cómo es Jesucristo ahora, el aspecto que tiene y con el cual vendrá, por eso es que viene ese gran temor, porque ya no viene como una oveja. Ahora viene como el Todopoderoso, el Señor de señores. ¿Quieres saber cuál es la imagen de Jesucristo verdadera? Pueden buscar en Apocalipsis capítulo 1 versículos 9 hasta el 20, donde nos habla de la visión del Hijo del Hombre que tuvo Juan en la isla de Patmos. Juan tuvo esa visión y lo vio, y Juan experimentó lo que van a experimentar, no de la misma manera, porque Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y los que le van a ver al Hijo del Hombre, que van a atemorizarse, no van a estar con el Señor, no van a estar con Cristo. Son los que les traspasaron, son los que se han burlado, y van a ver. Juan, cuando lo vio, cayó y quedó como muerto. Cuando le vi, dice el versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando lo vio, mucha gente lo bendice con ojos azules. Mucha gente ha tenido revelación con Jesucristo con ojos azules, con el cabello largo. Y es la imagen de esos cuadros que ha hecho la iglesia tradicional para engañar a la humanidad, porque la gente no actúa por fe, sino por vista. Y por eso la iglesia tradicional ha hecho todas estas imágenes, y cada día surgen nuevas imágenes de personas y de seguidores, de líderes de ellos, que lo santifican para que la gente lo venere. Y vemos que el ángel le dice al discípulo de Jesucristo, que se fue a inclinar cuando lo vio, no lo haga, adora a Dios. Los que son de Dios dirigen a la persona hacia Dios. Los que no son de Dios dirigen a las personas hacia ellos. Esa es la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. La iglesia tradicional no es de Dios porque lo dirige hacia ellos,
inclusive a decir que la iglesia está por encima de la palabra. ¿Cómo es posible? La iglesia va a estar por encima de la palabra de Dios. Dios está por encima. Y ahí vemos la imagen de Jesucristo. Entonces este Hijo del Hombre va a venir, como nos dice aquí, el Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre, lo van a ver, al Hijo del Hombre, a ese que vio Juan y cuando lo vio cayó como muerto. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Imagínense qué va a ocurrir con la persona cuando lo vea. Entonces esto no va a ser un abrir y cerrar de ojo. La gente no lo va a ver en un abrir y cerrar de ojo, que lo vieron y pasó todo eso. No. En la segunda venida es diferente el arrebatamiento. En la segunda venida lo van a ver porque Él va a venir y se va a quedar ahí para que lo vean. Que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lo verán. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca para el pueblo de Israel. Esto es para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Estas son las señales. Y por último, la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento no está el anticristo. En el arrebatamiento no va a estar el anticristo. En la segunda venida, Cristo mata al anticristo. Sí lo mata. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos a buscarlo. Vamos a leerlo literalmente. Esto no es opinión, lo que yo opino, lo que yo creo, lo que yo entiendo. Eso no vale. Nuestra opinión, lo que creamos, lo que opinamos, no va. Sí, ahí lo dice, pero yo creo, porque mucha gente dice eso. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero yo creo que es de esta manera. No vale. Argumento de yo creo, yo opino, no vale. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que vale, lo que dice la palabra de Dios. Pero muchos se dejan por lo que ellos opinan, lo que ellos crean, sin base bíblica. Hay personas que han hablado de temas conmigo y no me han dado una cita bíblica. Entonces, si usted no me da ni una cita bíblica, usted no tiene fundamento bíblico. Y si no, lo que usted dice no tiene fundamento bíblico, no es de Dios. Hay mucha gente que van hablando de temas bíblicos y a veces toman un solo versículo. Ahí mismo en Facebook tuve un debate con alguien y solamente me citó una cita bíblica. No me pudo citar más. Le cité muchas citas bíblicas para demostrar lo que dice la Biblia, porque no podemos hacer una doctrina de una cita bíblica. No puedo venir aquí a hablarle del arrebatamiento con una cita bíblica. 1 Tesalonicenses 4:17 y ya, hasta ahí ya. Le leo eso y más nunca vuelven a la Biblia. Hay personas que predican y que enseñan de esa manera. Leen un versículo bíblico porque es que hay que leer la palabra de Dios y de ahí en adelante sueltan la Biblia, mas nunca abren la Biblia más, ni se refieren a ella y hablan opiniones, supuestos testimonios, fábulas, cuentos de viejas, como dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que lo dice, que van a venir con cuentos de viejas. ¿Qué dice? Vamos a ver. La quinta y última diferencia entre el arrebatamiento y segunda venida. Podemos hablar de más, pero el tiempo avanza. Segunda de Tesalonicenses 2:8. ¿Qué dice? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca. En el arrebatamiento no está el anticristo. El arrebatamiento se va y ahí mismo entonces comienza la semana 70 de Daniel. 7 años. 7 años nosotros en las bodas del Cordero. 7 años esta tierra en una gran tribulación que va a estar dividida en dos.
3 años y medio y 3 años y medio, 42 semanas, 1260 días, 1260 días. Estoy diciendo lo mismo. Tiempos, son dos. Cuando se habla de tiempo es uno. Tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Es lo mismo que las 42 semanas, es lo mismo que los 1260 días. Entonces, en el arrebatamiento se va a la iglesia y ahí le abre la puerta al anticristo para que entre. Por eso todo lo que estamos viendo ahora es preparándole el ambiente al anticristo. Porque desde que nos vayamos va a entrar el anticristo. ¿Y cómo va a entrar si no está el ambiente? Por eso todo lo que estamos viendo ha de suceder. Eso quiere decir que nuestra redención está cerca. Y dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, al inicuo. Daniel 9:27. Y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el anticristo vea ese resplandor, Juan cayó como muerto. No se murió porque estaba en el espíritu. Dios lo levantó. Pero óigame cómo lo va a matar al anticristo. Si viene Cristo con todo el resplandor, con el espíritu de su boca, solamente con la palabra. Lo destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo va a estar en la segunda venida. Si no es lo mismo. Ahí vimos 5 diferencias entre la segunda venida, que va a ser visible, y el arrebatamiento, que va a ser invisible, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida mira todo lo que va a pasar. En un abrir y cerrar de ojos no va a pasar todo esto. Entonces no puede ser lo mismo. Vemos que en el arrebatamiento la iglesia sube. En la segunda venida la iglesia baja. Y lo vimos por la palabra de Dios. Entonces, coméntanos y dinos una diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Si tú crees que es lo mismo, danos una cita bíblica diciéndonos por qué crees que es lo mismo arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Si no, me puede dar aquí abajo, como asignación número 2, me puede dar una diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Una sola diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. ¿Cuándo es el arrebatamiento? No se sabe la fecha, el día ni la hora se sabe. Mateo 24, 26, 36, 44. No se sabe la fecha. Nadie la puede decir, no sabemos. Después del arrebatamiento quedan 100.007 años. 7 años de la semana 70 de Daniel, que se tiene que cumplir 7 años. Vamos a ver que son 3 años y medio, 3 años y medios. Vamos a ver que nos habla de 1260 días, porque son de 360 días, si lo calcula. 3 años por 360 más 180 días, que es la mitad de un año. 360 entre 2 son 180, si la mitad es 180, entonces 1260 días. Así fue que calculamos la semana 70 para decir que hay 173.880 días de las 69 semanas. Y esto se va a cumplir también al pie de la letra, como lo profetizó Daniel, como Dios se lo reveló, como vimos que le fue revelado a Daniel. Esto nosotros, algunos creen, de eso ya vamos a ver más adelante, pero algunos creen que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, como dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero. Es decir, que Dios nos va a guardar a los que guardamos su palabra. Y la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es esos 7 años en los cuales aquí en esta tierra va a haber grandes caos. Pero Dios va a guardar a su iglesia. Dios, algunos otros creen que va a ser a la mitad, que la iglesia pasará por la mitad de estos 7 años y medio de la gran tribulación, y otros creen que va a ser al final. Entonces ya vimos que no puede ser al final porque Cristo viene con su iglesia al final de la gran tribulación, al final de la semana 70 de Daniel. Cristo viene para establecer un gobierno de 1000 años, no para levantar. Entonces, ¿en qué momento lo levanta? Si viene con la iglesia, ¿en qué momento se fue? Antes de la gran tribulación. ¿Y dónde va a estar la iglesia? Ya en las bodas del Cordero, que vamos a hablar en la semana que viene. Y vamos también a estar hablando de la gran tribulación. Esa va a ser otra de la clase que vamos a estar hablando. Entonces deja ese comentario, solamente dinos una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Si crees que es lo mismo, danos una cita bíblica que tenga como base. Como dice Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se va a ser probado y vamos a ver en la gran tribulación todo lo que va a acontecer. Cuántos millones de personas van a morir. Miles de millones de personas. Por eso dice la Biblia que va a ser una prueba que va a venir sobre el mundo entero. Si ahora este coronavirus ha sido una prueba para el mundo entero, pero no han muerto miles de millones de personas. En la gran tribulación vamos a ver que van a morir más de 1.000 millones de personas. No 1 millón, no 1.000 personas. No 2 millones, más de 1.000 millones de personas. Lo vamos a ver. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Lot, su familia, Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Pero antes de que viniera el juicio sobre Sodoma y Gomorra entera, ¿qué pasó con Lot y su familia? Fueron sacados. Y cuando salieron, entonces vino de inmediato el juicio. Así también tú y yo seremos arrebatados con los que están esperando, durmiendo, los muertos en Cristo. Seremos arrebatados y desde que nos vayamos, juicio sobre esta tierra. Si con este coronavirus mira cómo está la humanidad del mundo entero, imagínense en la gran tribulación. Noé, el diluvio, antes de que comenzara el diluvio, Noé fue sacado. No se quedó en la tierra. Noé fue sacado y se le preparó un arca. Pero ahora esa arca es Jesucristo. Como dice esa alabanza. Como el arca de Noé sobre las aguas, se movía bajo el soplo de los vientos, porque en ella estaban bien contentos, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros también damos gloria al autor
de nuestra salvación. Y con esa devoción glorificamos y edificamos un altar en nuestro corazón. Esa alabanza la cantaba en mi juventud en la iglesia, de la parte de los jóvenes. Ya soy de los jóvenes adultos. Esos tiempos maravillosos, me acuerdo de cuando pertenecía a la sociedad de jóvenes. Qué avivamiento, eso era un avivamiento. Leíamos 60 capítulos por semana, vigilábamos, varias vigilias, ayunos, oraciones, visita a los hospitales, visita a los hermanos, cuando nos reuníamos los sábados para cantar ese himno de los jóvenes, oh jóvenes, venid, su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. Cuando cantábamos todos los jóvenes esa alabanza y concluíamos con el texto de Isaías 40, 30 y 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. Es decir, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Isaías 40, 30 y 31, todos esos jóvenes ahí al frente de la iglesia diciendo cuántos capítulos habíamos leído, cuánto eso fue en los años 90. Calculen, hace muchos años. De ahí en adelante se me ha motivado para leer la Biblia varias veces, porque si dedicamos un momento para leer 3 capítulos diarios, la leemos en un año en la palabra de Dios, y nos metíamos a leer la palabra y íbamos, si compartíamos, había un ambiente espiritual. Esperamos que también los jóvenes de este tiempo también escudriñen las escrituras, lean la Biblia por completo, no se conformen con el Salmo 91 y el Salmo 23:1, inclusive Juan 3:16, que ni lo citan bien, porque Juan 3:16 que no lo citan bien, porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no dice crea, busque Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no es crea. Escuchamos personas diciendo crea. Eso no es grave, no es pecado, pero vamos a aprender la palabra de Dios bien, como nos dice. Hay muchas citas bíblicas que la persona inclusive dicen cosas que la Biblia no dice. Porque 7 veces cae el justo y Jehová le levanta, y 7 veces le levanta a Dios. Y dicen que eso lo dice en la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. Lo dice. Eso es lo que dice la palabra. Es bueno, escudriñen esa palabra de Dios. Por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque estamos guardando con paciencia, con vituperio, con personas hablando arrogante, hablando cosas insensatas, la palabra de Dios. Por tanto, Dios también nos guardará como guardó a Lot, como guardó a Noé y a su familia. Y un ejemplo del arrebatamiento es Enoc, que fue levantado y desapareció. Desapareció Enoc. Nadie supo de él. Se lo llevó Dios. Elías también fue arrebatado, pero fue diferente porque se le vio ir. En el arrebatamiento va a ser un abrir y cerrar de ojos. Así será. Entonces, para terminar, vemos que habrá señales antes del arrebatamiento. No sabemos el día ni la hora, pero como dice Daniel 12:4, que la ciencia se ha aumentado. Aunque con este coronavirus ha quedado corta la ciencia.
Han venido muchos anticristos. Vemos que muchos, primera de Juan 2:18. Tiempos peligrosos, segunda de Timoteo 3:1-5. Tiempos peligrosos por la manifestación de la naturaleza. Romanos 8:19 lo vemos. Y otras señales por la señal de la higuera. El pueblo de Israel es el reloj de Dios. Israel, no la iglesia. Marcos 13:28-30. Y vemos cómo volvió el pueblo de Israel en el 1948. Volvió el pueblo de Israel a ser una nación. Se estableció el pueblo de Israel como una nación. Esa es la higuera. Cuando veamos que la higuera resplandezca, el verano está cerca para el pueblo de Israel, que en el 1948 Israel volvió a rebeldecer como nación. 1948. Israel volvió como nación hace 72 años que Israel volvió como una nación a establecerse. ¿Qué debemos hacer? Velar. Marcos 13:35. Debemos de velar. Esperar en Cristo Jesús. Ustedes tienen esas dos asignaciones para esta clase. Respóndanme en esas dos preguntas en los comentarios. Todos los que están participando. Si tienen, conocen 10 amigos, 10 hermanos. Amigos, no, hermanos cristianos, evangélicos, Shalom Theological University, una universidad evangélica, y en estos diplomados gratis para el pueblo de Dios, gratis, con certificado incluido. Si quiere participar del asociado en formación teológica y formar parte de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos con una membresía gratis por un año, ya que se paga una membresía anual, pero el primer año será gratis. Sí, invita a 10 hermanos a participar de este diplomado. Son 6 semanas, van 2 semanas, nos quedan 4 temas, 4 semanas, y vamos a estar tratando los 4 temas que faltan. La semana que viene, en la próxima clase, vamos a estar hablando de la gran tribulación. En la semana número 4 vamos a estar hablando de las bodas del Cordero. Podríamos intercalar porque es al mismo tiempo 7 años de la gran tribulación, 7 años de las bodas del Cordero. En la semana 5, la segunda venida visible de Jesucristo. Y en la última semana vamos a estar hablando del milenio, 1000 años, qué ocurrirá en 1000 años. Una persona de 100 años va a ser un nene, un niño. 1000 años, el milenio, con 100 años. ¿Y cuántos años tenía? ¿Cuántos años tiene el nene? 100 años. Vamos a hablar de esas cosas también en el milenio, qué va a ocurrir. Entonces invite 10 hermanos para que obtenga una beca para el asociado en formación teológica. Y dentro de los hermanos que más inviten, más de 10, el que más invite, entonces tendrá una beca para la licenciatura en escatología. Esto es un diplomado en escatología. En la licenciatura en escatología entonces vamos a ir más profundo. Es decir, que van a ser escatólogos, van a ser personas que conozcan las profecías, analizar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Y en esa licenciatura, que tiene 21 materias, 21 meses, vamos a estar en la licenciatura en escatología. Y el que quiera obtener una beca, entonces invite a más hermanos a participar de este diplomado gratis. Queremos que llegue a todos los hermanos estos conocimientos a nombre de Shalom Theological University.
Dios le bendiga grandemente. Oremos. Gracias, Padre, te damos por cada uno de los hermanos que están participando y están viendo estos estudios, esperando que le des sabiduría, que les dé entendimiento a cada uno de ellos y pueda, Padre Celestial, estas enseñanzas alcanzar a todo el pueblo de Dios que quiera crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom. Dios les bendiga grandemente.